Todos al programa, a este programa de Judaísmo Hoy, donde a lo mejor algún día se han preguntado cuál es la canción que entra al principio de la cortinilla del programa, y la canción es The Golden Epave, y The Golden Epave es el pavo real dorado que representa la tradición que pasa de generación en generación. Y hoy es un programa en el que casi todo lo que hablamos refleja la transmisión de valores de generación en generación y la lucha entre los que tienen y los que no tienen valores de generación en generación. Y como ciertos comentarios se pueden suponer que son en contra de uno o de otro movimiento, aclaro de una vez que no es así. No estamos ni a favor ni en contra de casi nadie, y bateamos por parejo a todos los que hay que reconocerles algún logro. Si se trata de reconocer logros, voy a hablar de alguien que todos deberían de conocer en México, aunque casi nadie lo conoce. Y es el señor Alberto Reichmann, un señor canadiense al que casi nadie conoce en México, curiosamente, porque los señores Reichmann eran tres hermanos, cada uno vivo nada más. Dos hermanos Reichmann eran tan penosos, que una anécdota cuenta que en una presentación que estaban en el Palacio de Buckingham, él estaba ahí presente y estaban las cámaras, y él se escondió atrás de una columna para no salir durante todo el evento, y a la hora de salirse se salió de espaldas para que tampoco se viera que era él el que estaba ahí. Y en esa reunión, lo único que estaban programando era la reconstrucción completita de lo que ahora es el Centro Financiero de Londres, que ellos coordinaron, y donde cualquier otro hubiera presumido muchas cosas, pero los Reichmann son judíos muy ortodoxos. Hay una persona en México que me recuerda mucho a los Reichmann por sus valores y por su presencia, no por su dinero, pero sí por sus valores y su presencia, que es, bueno, no sé si voy a decir el nombre, lo voy a pensar un ratito, pero lo que sí quiero decir es que hay gente que es sinceramente ortodoxa. La gente sinceramente ortodoxa reconoce su derecho de ellos a ser ortodoxos y el derecho de los demás a no serlo. No impone sus valores, no impone sus creencias, y no está dale que dale todo el tiempo. Yo descubrí este tipo de ortodoxos en la presencia de Abraham Husky, una persona de México, que quien lo conozca, pues lo recordará el nombre, y quien no lo conozca, pues no lo conoce, que lo único que tiene de espectacular es que es ortodoxo y que es mi amigo, aunque yo soy totalmente antirreligioso, que es honestamente ortodoxo y yo soy honestamente no ortodoxo. Y nos llevamos muy bien precisamente por eso. Yo respeto sus creencias, él respeta las mías, yo ya no trato de convencerlo, aunque sé que vive en el error, y él no trata de convencerme porque está convencido de que el que vive en el error soy yo. Pero lo importante de este tema es que para Reichmann, vamos primero a quiénes son los Reichmann. Si alguno de ustedes ha oído hablar de Reichmann, qué bueno. Si no han oído hablar de Reichmann, nada más déjenme decirles que el México de hoy le debe su imagen urbana a los Reichmann. Sin los Reichmann no existiría el conjunto de Santa Fe. Es más, no existiría el gueto de Interlomas. Es más, no existiría la Torre Mayor del DF. Es más, no existiría todo lo que se está construyendo alrededor de lo que era la Diana Cazadora en Reforma. Esta es la compañía Olimpia de los Reichmann, que vinieron al rescate de México después del terremoto. Los convenció Enrique Cabot, Juan Enrique Cabot los convenció junto con Manuel Camacho Solís de que había que reconstruir México, y que la única manera de reconstruir México pues era creando casi un nuevo México sobre las ruinas del México del terremoto. Y los Reichmann le entraron con gusto jarocho e inventaron Santa Fe. Si todos ustedes conocen Santa Fe, si han transitado por Interlomas, si han pasado por la Torre Mayor, ya ven cómo sí conocen a los Reichmann. Pero vean qué más interesantes, no los conocen porque no hay escándalos, no hay robos, no hay falta de impuestos, no hay abuso de empleados, no hay
¿cómo le llaman eso de que quiero ser el protagonista? Protagonismos. No hay fraudes, hay trabajo honesto con resultados honestos. Y curiosamente, una de las cosas que después mencionó Juan Enrique Escabot fue que desgraciadamente el plan original de los Reichmann y de él mismo y de Camacho Solís no se llevó totalmente a cabo porque los gobiernos que siguieron en la Ciudad de México, y no voy a decir quiénes fueron porque todos los conocemos, desconocieron el plan con el que se había trazado Santa Fe, la densidad con la que se había trazado y sobre todo todas las promesas de servicios, escuelas y prestaciones a los antiguos dueños de los terrenos, ya saben, el basurero, los pepenadores y las granjas que había alrededor de Santa Fe. Por ahí estamos publicando en la memoria del programa, vamos a tener un artículo que se publicó sobre la última familia de granjeros que viven en la zona o vivían, ya no lo he corroborado, en la zona de Santa Fe. Pero vamos un poquito más en reversa y vamos a hablar de los Reichmann. Los Reichmann eran una familia yiddish de Austria. En Austria ellos, el papá, el Zeider Reichmann, era exportador de huevos. Y en un poco así, usando el idioma vernacular, digamos que cuando vio que los alemanes venían a Austria, el señor se armó de sus huevos, los que tenía para vender, claro, y se fue rápidamente. Y no solo se fue, sino que se fue a París. Cuando vio que los alemanes no iban a parar, se fue a Tangier y en Tangier creó una casa de cambio. Y con lo que llevaba de la granja, puso una casa de cambio en Tangier. Años después, la familia saldría de Tangier para irse a Canadá y en Canadá crear poco a poco un imperio de real estate enorme, tan enorme que hay una frase por ahí de alguien en Nueva York que dice que ha habido dos momentos fundamentales en la historia de Nueva York. El primero fue cuando los señores del Mayflower bajaron y le compraron la isla a los indios de Manhattan. El segundo, cuando los Reichmann llegaron y la volvieron a comprar. Nueva York estaba totalmente quebrada, la ciudad. El real estate de Nueva York estaba hecho pedazos, la ciudad estaba en decadencia. Llegaron los Reichmann, tomaron el centro, lo que hoy es el centro financiero de Nueva York, y empezaron a reconstruirlo en plena crisis, porque los Reichmann, y también tenemos un artículo de eso, de lo que es ahora la compañía de los Reichmann en México, los Reichmann nunca están buscando ganar dinero de inmediato, nunca están en el corto plazo y todo lo que hacen lo hacen al máximo largo del plazo posible. Y como siempre tienen en mente que lo que construyen ellos lo van a administrar o se van a quedar con eso, siempre construyen muy bien porque no quieren problemas de mantenimiento. Qué teorías tan extrañas, ¿no? Y siempre lo hacen honestamente y siempre le pagan a sus proveedores y siempre les pagan a sus proveedores a tiempo. Yo pasé varias horas buscando si había alguna demanda, algo que hubiera contra los Reichmann. Nada. Y digo, hablando de una familia que reconstruyó el centro financiero de Londres, reconstruyó el centro financiero de Nueva York, reinventó el lado occidental de la Ciudad de México, creo que, si no me equivoco, creo que han creado 80,000 trabajos en la Ciudad de México, nada más, trabajos de alta remuneración, con lo cual los pone prácticamente arriba de todos los gobiernos locales. Y que nadie los haya demandado, no se hayan peleado con nadie, nada, nada, nada. Todo lo hacen bajo sus ideas como judíos ortodoxos. Y no solo hacen eso, sino que desde el principio, desde que estaban en Tangier como refugiados, la mamá, bueno, la Bove de los Reichmann de hoy, hizo todo lo posible. Se llamaba Egos Feldman. Ella ayudó desde Tangier lo que pudo para rescatar a judíos de Rumanía del Holocausto y se volvieron un centro de atención y de bienvenida para refugiados de la Segunda Guerra, tanto durante la guerra como después de la guerra. Por si esto fuera poco, una vez que acabó la guerra, los Reichmann también se dedicaron calladitos a financiar, a apoyar y a negociar la salida de los judíos de Rusia. Pero a diferencia de lo que hacían otros grupos con intereses nacionalistas de otra índole, para los Reichmann lo importante era ayudar a los judíos de Rusia. Si querían salirse, a salirse
y si querían quedarse, a quedarse libremente en Rusia. Hay una historia de un judío que vio a Reichmann en la televisión rusa cuando estaba negociando con el gobierno ruso para que dejaran salir a una serie de personas que les tenían detenidas las visas, y los vieron cómo caminaban orgullosamente con su cápel, nunca se quitaban su cápel, eran judíos ortodoxos, a los que no les daba ni pena ni miedo cargar su cápel, y siempre lo traían. Y que él se sintió tan empoderado de verlo a él que decidió que él también iba a usar su cápel y se iba a volver judío religioso. Y le hizo las dos cosas. Y cuenta la historia que esta persona ahora vive en Toronto, donde trabaja para y con los Reichmann. En resumen, los Reichmann son una fuerza moral que gracias a su moralidad se convirtió en una fuerza financiera. Y ojalá hubiera muchos como ellos. ¿Pero por qué menciono todo esto? Bueno, porque son judíos ortodoxos, porque respetaron y ayudaron tanto a judíos ortodoxos como a no ortodoxos y nunca pusieron vallas en el camino. Y claro, entonces la pregunta es, ¿y para qué menciono todo eso? Bueno, pues menciono todo eso porque ayer en Israel los socios del nuevo gobierno que hay en ese país decidieron meter una nueva ley que prohíbe la entrada a Israel a cualquier judío que no sea casi coronado, aprobado o que haya pagado su cuota al gran rabinato israelí, porque según ellos solo son judíos los que ellos puedan decir que son judíos. Yo tengo la teoría de que judío es todo aquel que se hubiera subido a un tren o al que hubieran subido a un tren, le guste o no le guste a los religiosos. Y que también judío es todo aquel que se declara judío, le guste o no le guste a estos ortodoxos. Y precisamente la historia de los Reichmann, los comentarios que hacía yo de este muchacho que conozco en México, no es ni tan muchacho, pero ejemplar él y su familia, fue precisamente para que quede claro, no tengo nada en contra de los ortodoxos, al contrario, tengo mucho en contra de esos ortodoxos que quieren imponer sus reglas y sus cosas a todos los demás. En fin, hay que recordar, y por ahí vamos a tener aquí un libro también, ahí en la memoria, tenemos un libro sobre la vida de Albert Reichmann, el segundo de 3 hermanos Reichmann, que acaba de fallecer y que hay que recordar por todo lo que ha hecho. Sobre todo porque están en México, y todos los que están en México no pueden seguir viviendo en México sin saber que están viviendo la herencia de una familia ortodoxa que moralmente y laboriosamente trabaja. Hay una anécdota de que este señor Reichmann era medio distraído y siempre andaba con prisas, pues imagínense todo el trabajo que tenía que hacer. Y entonces él llegaba en su coche por su hijo a la escuela, porque eso no lo dejaba de hacer, y de pronto se iba, y al rato regresaba en reversa cuando se daba cuenta que se le había olvidado recoger al niño. Porque él pasaba, llegaba, se paraba, se arrancaba, se iba porque él estaba en otras cosas. Y luego se daba cuenta. A mí me ha pasado lo mismo, pero no porque esté tan ocupado como él, sino porque soy mucho más tarugo que él. Y no me ha pasado con los niños, me ha pasado con la perra que de pronto se me escapa del carro. Y yo me voy y ahí se queda la pobre perrucha ahí esperándome. Pero creo que el perfil humano de este señor Reichmann es muy importante, sobre todo por todo el tipo de recuerdos, de efemérides que tengo hoy. No sé si alguien de ustedes, Isaac o alguien quiera agregar algo al perfil humano de los Reichmann, de Olimpia y de todo lo que hicieron en México, bueno, Nueva York, Toronto, Londres, etcétera. ¿A la 1? ¿A las 2? Y a las 3. Muy bien. Entonces, ante todos estos comentarios que agradecemos profundamente, vamos a continuar con las efemérides. ¡Ay, las efemérides! Estamos hablando de gente decente, de gente muy particular esta semana. Y no es que yo los haya puesto, ¿eh? Así se dio, yo creo que esta semana, si usted nació esta semana, o si usted va a morir en esta semana, usted va a ser una persona en el futuro muy decente, porque parece ser que así es que son casi todos, con una sola excepción, casi todos los demás son muy honestos. En fin, el primero, Mip Gies. Mip Gies murió a los 100 años y es la última miembro
porque somos miembros, miembras y miembrillos. Bueno, ya saben, hombres, mujeres, todos incluidos. La última de la familia que escondió a Ana Frank hasta que un soldado, por la tremenda cantidad de $5, vendió la información a los nazis para que se la llevaran. Vale la pena destacar que, para quienes no lo sepan, vean la obra de Ana Frank o lean el libro de Ana Frank, porque les permite a todos los que se la pasan llorando, ay, esta epidemia, ay, que estoy me estoy muriendo, estuve encerrado en mi casa. Bueno, Ana Frank estuvo encerrada en un closet, en la mera edad de la punzada, como dirían por ahí. Ahora imagínense ahí persiguiendo novios, poniéndose calcetas que no tienen, novios que no hay, encerradas en un closet durante años y además calladitos, porque si los oyen los vecinos los acusan. Eso es vivir encerrados, no la pandemia y no todo eso. Pero bueno, nos hemos vuelto muy, muy marshmallows, como bombones. Nuestras nuevas generaciones son como bombones sensibles. Háblales bonito, diles bonito, no los repruebes en la escuela, no les hagas pruebas. Hay pobres muchachitos. Y entonces nuestros imperios infantiles, emperadores infantiles, son una tragedia comparado a lo que la gente tuvo que aguantar en el pasado, como es el caso de Ana Frank. Y el placer de la señora aquí es que vivió toda su vida sabiendo que ella sí hizo algo. Si todo el mundo hubiera hecho algo, pues no hubiera habido holocausto, ¿verdad? Pero bueno, también esta semana fallece el primer ministro de Ariel Sharon. De Ariel Sharon lo único que voy a decir es que los religiosos dijeron que llevó meses, pasó meses en coma. Y los religiosos decían que estaba en meses porque estaba negociando con Dios por todo lo malo que hizo para ver si lo perdonaban. Son los ortodoxos, no lo dije yo. Él lo único que hizo fue abrir las puertas en Sabra y Shatila, lo único que hizo fue una serie de cosas así raras. Fue un ganador de guerras, pero un perdedor de paces, para ponerlo de alguna manera. Ariel Sharon. También nació Ignacio Bubis, y no es Albur, así se apellida, Ignacio Bubis. Ignacio Bubis sobrevivió Treblinka y se fue a Alemania, donde se volvió abogado. Y no solo se volvió abogado, sino que se volvió abogado para luchar en Alemania, donde claro que ya no había nazis, todos se habían muerto en la guerra, porque después de la guerra no encontraba uno un nazi en Alemania, ni en defensa propia, pero eso sí, todos los encontraba uno en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Paraguay, en Brasil, y uno de ellos hasta se vino a Guadalajara para traernos a su hija. En fin, el caso es que todos estos que no encontrábamos en Alemania, Bubis sí los encontró y se dedicó a defender, por otra vez, vuelvo a traer esto de la filosofía secular judía, porque creo que es importante destacar que hay un común denominador en esta gente. Bubis pudo haberse ido a hacer mil cosas, pudo haber sido abogado de accidentes, pudo haber sido abogado, lo que fuera, pero no, se fue de abogado a defender a minorías en Alemania, pero no a judíos, también a judíos, pero sobre todo turcos y gitanos y judíos en la Alemania de posguerra. Y bueno, algo más, un poco más cómico también, más simpático también, es Wyatt Earp. No sé si alguno de ustedes ha oído hablar de Wyatt Earp, pero Wyatt Earp probablemente todos esos, y por causas que demuestran lo que es la cultura popular, es quizás uno de los judíos más, de los personajes más conocidos que tenemos hoy en nuestra lista de efemérides. Si alguno ha oído hablar de Wyatt Earp, ¿se acuerdan? El Gran Corral, la balacera de Gran Corral en Arizona, la matanza de Tucson, él era el sheriff, el mejor balacero, el único que sobrevivió y que además se fue a Hollywood, gracias a lo cual después hicieron la película que le hizo famoso. ¿Pero por qué se fue a Hollywood? Pues se fue a Hollywood porque se casó con Sara, ¿cómo se llamaba esta Sara? Déjenme ver, por ahí tengo el nombre de la esposa. Esposa, Wyatt Earp, Marcus, Sara Marcus, otra judía, también igual, fíjense, igual que los Reimann, igual que este señor Bubis, otros que también nacieron en el Imperio Austrohúngaro en la zona de Galicia. Y la señora dicen que hablaba muy buen yiddish, por cierto, y bueno, el caso es que ella se casó con Wyatt Earp en segundas nupcias.
todo mundo cuestiona, por ahí hay una foto, se las vamos a publicar junto con los libros que pueden leer al respecto, una foto de la señora que está de buen ver, y bueno, hay un periodo de su vida que no queda muy claro qué hacía esta señora en Tucson, Arizona, donde había 9 hombres por cada mujer. Bueno, además de pasarla muy bien, y seguro que no le faltaron invitaciones para ir a cenar. Yo creo que lo que faltaban eran restaurantes a donde ir en todo caso, porque hasta hoy en Tucson no hay restaurantes, por lo menos no muchos, para que 9 de cada 10, imagínense. En fin, el caso es que la señora se casó con el señor Earp, se lo llevó a Hollywood, donde además demandó a una productora de cine para que cuando hicieron la película o escribieron, dijera que no bebía. Usted sabe el dicho ese famoso, hay un dicho en Yiddish que dice, Shiker is a goy, alcohólico es un goy, no judío, porque los judíos no bebemos. Bueno, no bebíamos hasta que descubrimos la bebida en los años 60 en Ciudad de México y en los años antes no, yo qué sé. El caso es que supone que los judíos no bebíamos, que los alcohólicos eran los rusos, los ucranianos, los polacos, bueno, esos bebían como marsopas. Y ella, todo lo que pedía es que por favor, nada más dijeran que era abstemio, que había dejado de beber, porque no le gustaba la imagen de que sí mató, sí fue sheriff, eso no importa, pero que no bebía porque Shiker is a goy. Y entonces ahí tienen su tumba, y Wyatt Earp está enterrado en el Panteón Judío de Los Ángeles, y a nadie se le ocurrió poner en la pared tampoco que murió abstemio. No quiero ni imaginarme lo que pasó con la señora Marcus esos años a los que te dije que dejes la botella, que escondas la botella. No te quiero ver con esa botella. Te vas a morir con esa botella. Te voy a matar con esa botella. Ya deja la botella. Bueno, te hace daño la botella. Bueno, ya que no me, nada más ya me imagino. Pero bueno, bájate del caballo y deja la botella. Bueno, en fin, fueron años muy creativos para la familia Earp. Hablando de valores y de cosas, vale la pena recordar que en 1944 se estableció la Junta para Refugiados de Guerra. ¿Por qué lo saco hoy? Bueno, primero lo saco hoy porque Henry Morgenthau, que era un judío en la administración Roosevelt, logró convencer finalmente en enero del 44 a la administración Roosevelt de que podían y debían ayudar a los refugiados. Esto me recuerda un poco la visita de Biden a la frontera hace unos días, en el que graciosamente vino a decir que Estados Unidos va a recibir 1,000 refugiados al día. Todo el mundo dijo, ¿1,000? Bueno, pues déjenme decirle que con 1,000 refugiados al día de ninguna manera puede combatir la inflación. Esto ya es una cuestión ni siquiera de refugiados, sino de interés económico. Estados Unidos necesita el triple de migrantes para que baje el valor de la mano de obra, para que suba el nivel de vida de ellos y para rescatar la economía americana. Que porque cerraron la frontera, para quienes decían, ¿y qué van a hacer sin mexicanos? Pues ya lo estamos viendo, pagar una inflación tremenda y tener un montón de proyectos parados o retrasados. O sea, aquí ahorita en Estados Unidos no se puede contratar una construcción y tener siquiera una idea de cuándo se va a terminar, porque pues, se va a terminar cuando se va a terminar, porque no hay suficiente mano de obra, no hay gente preparada, no hay gente que sepa, entre los que murieron en el COVID, entre los que regresaron a México, entre los que descubrieron que no tenían por qué tener 2 trabajos o 3 trabajos para sobrevivir y que mejor sobreviven con un trabajo, pues nos quedamos sin empleados. Pero ahora esto se va a resolver con 1,000 al día, ¿usted cree? ¿Qué diferencia hubiera hecho si Roosevelt hubiera recibido 1,000 al día? Bueno, hubiera salvado 300,000 judíos al año. ¿Saben qué? Los suecos salvaron 300,000 judíos en Hungría en un mes con pasaportes suecos. O sea, estas limosnas americanas para la gente que además viene a construir el país son tremendas y demuestran una falta de empatía y de comprensión. Pero claro, Biden estaba apostando a que entraran pocos, porque ahí vienen las elecciones y ya quedó claro que su lucha es contra el señor Trump. Y esa es otra vez la próxima, lo que yo llamo la elección geriátrica de los Estados Unidos. Va a ganar el último en morir, porque ninguno de los dos va a rejuvenecer y ninguno de los dos va a soltar el poder. Pero bueno,
El caso es que se establece la Junta para Refugiados de Guerra, que es una burla de la mismo tamaño, con los mismos resultados que las reformas migratorias que hacen los Estados Unidos hoy. Nada ha cambiado, nada ha podido cambiar. Bueno, la siguiente es el escritor yiddish Shloime Mijoel. Shloime Mijoel, no solo él, sino él y 14 escritores más son asesinados por Stalin, quien está convencido que hay una conspiración internacional judía en contra de él, un poco porque el partido que más lo odia es el Bund, que es el Partido Socialista Judío, un poco porque el heredero de Lenin se supone que iba a ser Trotsky, otro judío, y un poco porque realmente los judíos tendemos a creer más en la libertad y en la democracia que en el zarismo, el hitlerismo y cosas por el estilo. Y entonces él se lanza contra la intelectualidad judía con tal éxito que casi logró eliminó la literatura judía en yiddish moderna que provenía de Europa Oriental. Hablando de otras cosas, en realidad dice acá que nace Hannah Greenbaum Salomon, la que fundó la primera organización feminista judía en Estados Unidos. La realidad es que si vemos los años, a ver, ¿dónde está? Yo creo que la señora Earp andaba fundando en Tucson una organización feminista, rescatando ahí sheriffes y similares antes que ella, pero la realidad es que la primera organización realmente establecida como tal fue la que creó Hannah Greenbaum, que después, 20 años después, fue readoptada por el Partido Socialista Judío de los Estados Unidos y posteriormente convertida en sindicato, que hasta la fecha continúa la AFL. Es un sindicato que ahora defiende básicamente a trabajadores mexicanos, hispanos, pero sobre todo a mujeres que trabajan en todo lo que es el área de hoteles y hospitalidad, le dicen, en el área de hospitalidad. Fíjense cómo desde 1876, ¿quién iba a decir que una señora que nació en 1876, gracias a ella, alguien iba a estar defendiendo a Juana y a Julia y a Petra y a Claudia en sus trabajos hoy en día en todos los Estados Unidos? Pero así es, eso es lo que se llama continuidad filosófica. Y como tal también murió el poeta argentino Juan Gelman. Ay, me gusta esta frase de Juan Gelman, miren qué bonita la pusieron. La poesía tiene aceites para limpiar la palabra. Es más grasosa que la vida y deja manchas que llevamos sin merecer. Quema. Es movimiento de su obra y devuelve el pasado a su pasado. Juan Gelman, hijo de emigrados ucranianos, y regresamos, ¿se acuerdan cuántas veces hablamos de todos los judíos que tuvieron que salir de Ucrania? Bueno, pues estos fueron otros de esos también. Y casi viene de la misma zona de la que vienen los Reichmann, de la misma zona de la que viene la esposa de Wyatt Earp. Toda esa zona, fíjense cómo esa zona generó, en su implosión, generó beneficios para todo el resto del mundo. Este pobre señor Gelman, igual que la semana pasada, ¿se acuerda que hablamos de Teitelbaum, el que inventó los periódicos en Argentina, los diarios? Este señor también fue condenado por la dictadura argentina, porque ya saben que el buen Perón pues era totalmente nazi y populista, siempre van juntos casi. Se escapó, luego se va a Europa, luego lo corren por andar metiendo ideas raras. Imagínense todo el daño que puede hacer con su poesía, pues parece que sí, ¿verdad? Porque si no, no lo estarían corriendo. Y finalmente llegó a México, donde tampoco nadie lo recuerda. Por más que he preguntado, no he encontrado a nadie que recuerde haber estado con Juan Gelman, el poeta argentino que vivió en México. Bueno, y otro más, Note Lurie. Note Lurie, es interesante que el nombre Lurie viene del original Luria, que viene de España, y el nombre Luria originalmente era de un filósofo sefaradí muy importante, y bueno, su descendencia llegó a Zaporozhye, en Ucrania.
y luego se pelean, los nombres estos no caben en un mapa de todos los pueblos en Ucrania, y de todos modos se pelean para tener más territorio, porque si no, no cabe. Por eso es la guerra, porque no caben los nombres de los pueblos. Entonces tienen que conquistar más terrenos para poder hacer un mapa donde quepan los nombres de sus pueblos. O a lo mejor eso es, no lo sé. El caso es que él también trabajó en Ucrania, trabajó en Moscú y se hizo famoso, entre otras cosas, porque escribió Der Emes, La Verdad. Y en el periódico Der Emes, que era el periódico comunista en Yiddish, escribió lo que casi prácticamente pues le costó la vida después. Bueno, la vida fuera de Rusia también. Escribió De noche en el campo. La obra De noche en el campo solo fue superada después cuando alguien escribió Babillar y cuando escribieron otras obras sobre los campos de trabajo de Siberia, el Gulag. Pero fue la primera vez que se expuso y que expuso cómo judíos normales, comunes de las aldeas, estaban sufriendo con la colectivización obligatoria y con las cárceles stalinistas. En fin, se hizo famoso, escapó, se movió, sobrevivió y realmente fue de los pocos que logró sobrevivir a la persecución stalinista. Pero todos ellos, como pueden ver, hay un común denominador, y es el común denominador de una ética, de un respeto hacia la vida de los demás, de una preocupación porque el mundo esté un poco mejor. Y bueno, pues es lo que todos ellos han tratado de hacer, cada uno a su manera. ¿Alguien quiere agregar algún comentario? ¿Alguna nota? Luego no me acusen de que yo, que controlo, que quién sabe qué, que no quiero dar la palabra, que quién sabe cuánto. Pero bueno, el caso es que entonces vamos a hablar de otras cosillas que hay por ahí. Las primeras que quiero mencionar es la nueva ley, esta ley que están metiendo en Israel. Y conste que ya dije claramente, mi único problema con la extrema derecha es que la extrema derecha quiere que todos seamos de extrema derecha o que vivamos como ellos quieran que vivamos. Y yo insisto en que tenemos el derecho de vivir en la extremidad que queramos y no necesariamente la de ellos. En Estados Unidos ya metieron una ley porque ya ganaron los republicanos. Entonces, donde ya ganaron los republicanos, ya metieron una ley que no va a pasar porque necesita la firma de Biden, aunque para como lo vi en México, capaz que firma cualquier cosa con tal de sobrevivir hasta el día de su reelección, si es que llega vivo y si es que se reelige. Pero prohibiendo, van a acusar de envenenamiento químico a cualquier mujer que tome una pastilla anticonceptiva. Porque como hay que respetar y cuidar la vida del no nacido, pues hay que matar a las nacidas. Es una lógica tan maravillosa, ¿a poco no? Que se mueran las nacidas para que vivan los no nacidos. Algo debe de haber que se me está perdiendo en esta filosofía religiosa, que alguien sí puede entender. Si hay alguien que me esté escuchando que me puede explicar por qué los no nacidos tienen prioridad sobre las nacidas y por qué normalmente las nacidas a las que enjuician no son blancas, pero sí tienden a ser morenitas y negras y tener un montón de hijos, como Dios manda, porque al fin los manda con su torta, aunque últimamente parece que el servicio de Uber de Dios está bastante malo porque la gente está llegando sin torta. Entonces alguien tiene que hablar con Dios y decirle que recontrate a Uber. ¿Cómo se llama en México? ¿Cómo se llama en México? Rapidito. ¿Cómo se llama? SS. Que los recontrate para que los niños sigan llegando con torta porque como que se están acabando las tortas, pero no para los religiosos. Y toda esta serie de leyes que están tratando de meter, ya las hemos visto. Las estamos viendo y las estamos peleando en México. Y lo que quiero subrayar es, no todos batemos en el mismo equipo, no todos somos ortodoxos, no todos somos discriminadores, no todos, es más, casi ninguno lo somos. ¿Alguien quiere decir algo? No, bueno, entonces voy a subrayar. La mayoría, como pueden verlo en todo lo que hablamos hoy, la mayoría peleamos, tratamos de que el mundo esté un poco mejor para todos.
Es esa pequeña minoría que sabe que es una pequeña minoría, la que trata de usar el poder que le da la democracia para llegar al poder y luego imponer sus ideas. La reforma que están haciendo, tratando de hacer con la Suprema Corte en Israel, es lo mismo que estaban tratando de hacer en México con la señora esta que se encontró que le habían copiado su tesis un año antes. Para que vean cómo el tiempo sí es redondo. Tenía razón Einstein, el tiempo da vueltas. Y unos ven que fue antes y otros ven que el antes fue después. Entonces, pero es lo mismo, es quitarle el poder a otros de cuestionar lo que un montón de diputados de un determinado partido quieren imponerle a los demás a fuerzas. Porque yo estoy de acuerdo que digan, ¿saben qué? Está prohibido abortar en las clínicas del gobierno. Ok, hasta que cambiemos el gobierno. Ok. Está prohibido embarazar de noche en bares con gente fea. Eso estaría buenísimo. Yo quisiera ser parte de esa policía. Pero venir a decir que las van a enjuiciar y meter a la cárcel por tomar una pastilla anticonceptiva, pero no por drogarse en un antro. ¿Qué le pasa a esta gente? Debe de haber un nivel de más allá de la politiquería en el que la gente conecte el cerebro y piense. A lo mejor lo que tienen que hacer es leer libros, libros, ¿saben ustedes? Miren, libros, así como estos libros. Ya no existen casi, pero todavía hay ahí hasta hay librerías de viejos, no de viejos señores, también son viejos los de las librerías. Si está sola usted, vaya a una librería de viejos. ¿Quién quita ahí? Porque nunca he oído que sea una librería de viejas, siempre me dicen que son librerías de viejos. Entonces váyanse y a lo mejor se encuentran al viejo que le hacía falta. Si no, a lo mejor por lo menos encuentre un libro para entretenerse en lo que llega el viejo que le hace falta. Pero libros viejos. Que por cierto, hablando de eso, para cerrar con broche de oro todo este tema, uno dice, ¿qué importa lo que pasó? Bueno, pues déjenme decirles qué importa lo que pasó. En Florida, la semana pasada, prohibieron una obra de teatro. ¿Qué tiene de particular? Prohibir censurar una obra de teatro en los Estados Unidos, donde la gente le dice que tiene derecho a portar armas, a matarlos por su derecho a su libre expresión según la Constitución, y se cancela una obra de teatro que no tiene el derecho de libre expresión. ¿Por qué creen que se canceló la obra de teatro? ¿Y por qué creen que fue en Florida? Bueno, pues fue en Florida porque ahí está Bolsonaro, donde recibe instrucciones para tratar de dar un golpe de Estado en Brasil, porque ahí está Trump, porque ahí está Santis. Están ahí todos. Y ahí en Florida, para demostrar lo bueno que son, prohibieron otra vez, 100 años después, la obra de Sholemash, God Funekome, el dios de venganza. Una obra en la que ya hace 100 años lo prohibieron porque fue la primera obra en cualquier idioma que defendió los derechos de la homosexualidad. God Funekome, Dios de venganza, porque seguramente se estaba vengando en esta gente haciendo los homosexuales. Y estos mismos que tanto defienden la vida del no nacido, hacen lo imposible por desquiciar la vida del nacido que tiene alguna costumbre diferente a los de ellos. Y no siempre, no crean, porque muchos de esos que andan votando también son homosexuales, pero se lo guardan, se lo callan o se lo esconden para poder seguir estando en el presupuesto. El punto es, cuando hablamos de efemérides, no solo hablamos de ayer, también hablamos de hoy, porque parece que, como sabiamente dijo Einstein, seguimos haciendo la misma estupidez, esperando un resultado diferente. Y cuando a Sholemash lo prohíben en Florida, 100 años después de que lo prohibieran en Nueva York, por el mismo libro, eso ya nos debe de decir cuáles son los valores de esa literatura judía y por qué esa literatura en yiddish se dio básicamente, bueno, por qué esa literatura judía se da en yiddish y no en otros idiomas. Por ahí tenía yo algo que habíamos mencionado. Sí, acá, miren, acá teníamos algo que dice, hablando de los Reichmann, dice que mientras recordemos nuestros principios y nuestras creencias en nosotros mismos, el futuro está en nuestras manos. Qué curioso, ¿no? Una frase, ¿no les gusta la frase? Y la frase se refiere a los judíos en los Estados Unidos. En la historia judía,
casi siempre desde que los judíos israelíes del año 500 antes de Cristo decidieron que a ellos Babilonia les hace los mandados y se equivocaron. Desde entonces el judaísmo siempre ha sobrevivido porque siempre hemos tenido dos polos de crecimiento simultáneos. Cuando se acabó el exilio de Babilonia, unos cuantos regresaron a Israel. Los ricos se quedaron en Babilonia. Y de Babilonia crearon las comunidades de Irak, de India y de Hong Kong. Los otros en Israel, cada uno llevó su desarrollo. De los de Israel salió el crecimiento para los de España. Bueno, no es cierto, no fue realmente de Israel, fue de Roma. Pero se fueron creando, siempre había estos dos círculos. Estaba el círculo de judíos romanos, griegos primero, e israelíes después. Por segunda ocasión, los israelíes decidieron que los romanos les van a hacer los mandados, volvieron a perder en su apuesta y el judaísmo sobrevivió gracias a que los judíos estábamos perfectamente establecidos y integrados al Imperio Romano y con ellos ya estábamos inventando España, que después se convirtió en Sefarad. No sé si saben, pero en España no podían entrar una legión romana. La legión romana tenía que ir siempre acompañada por un administrador, director judío. El soldado podía ser quien fuera, pero el administrador y el que tenía que mandar los impuestos al César tenía que ser un judío, no por accidente, tampoco porque supieran, no, sino porque eran los únicos que sabían leer y escribir. En masa, era más fácil encontrarlos en masa y por consiguiente eran los que entraban, creaban, organizaban, mientras los otros se aseguraban de que hubiera comida, hubiera armas y hubiera todo lo demás. Así que otra vez nos encontramos en esta dualidad en la que en Israel vuelve a surgir un grupo que cuestiona el derecho de todos a hacer como queramos. Inafortunadamente nada más está ahorita en el gobierno, a lo mejor este gobierno puede caer en algún momento, no lo sabemos. Un grupo que decide que va a apoyar a Rusia en vez de Ucrania y Estados Unidos. Ni siquiera me importa ya quién tiene razón, es la misma apuesta de Babilonia y la misma apuesta de Roma. Pero tenemos los dos lados. Y al mismo tiempo, desafortunada o afortunadamente, están surgiendo como las dos comunidades más importantes de Europa, son la ucraniana y la alemana, con una enorme diferencia. La ucraniana tiene raíces en Nueva York y habla básicamente yiddish y es ortodoxa, y la alemana tiene raíces en Tel Aviv y es básicamente de judíos israelíes exiliados, cuyos hijos, hasta donde tengo entendido, hablan alemán y quieren ser alemanes. Se está dando un desarrollo, o sea, demográfico inevitable, pero de alguna manera están empezando a llegar otra vez judíos ucranianos y rusos que a lo mejor logran volver a balancear el desarrollo demográfico de Israel para que en las elecciones ganen o ganemos. No, nosotros no, yo no soy israelí, ni tengo ni voto, ni hago nada allá, pero que ganen los seculares, casi me atrevería a decir los ilustrados, o por lo menos los que tienen la capacidad de dejar que los demás sean diferentes a nosotros y que eso no nos ofenda. Porque esos al final debe de ser que están tan, bueno, yo diría filosóficamente, tienen tanto miedo de estar equivocados que tienen que imponer sus ideas para que nadie les diga que están equivocados, pero no es cierto, lo que quieren es el poder. O sea, cuando dicen que todos los judíos que quieran llegar a Israel tienen que llegar con el visto bueno del gran rabinato israelí, están hablando de la mordida que hay que darle a los señores. Es simplemente poder económico y poder de aquí yo mando. Y bueno, si pasa esa ley, vamos a tener un país, van a tener un país muy diferente al que tenían hace 6 meses y bueno, a ver si hay una vez de vuelta. Pero mientras yo quería subrayar este desarrollo, contexto dual del desarrollo de las dos comunidades, la americana y la israelí, que de alguna manera están creciendo cada uno por su ritmo y que afortunadamente lo están haciendo así porque esto nos va a permitir sobrevivir en uno o en otro mundo del futuro. En fin, esto es las efemérides de hoy y la manera en que están impactando nuestro mundo hoy.
¿Alguien quiere agregar alguna efeméride, algún impacto, algún comentario, alguna pregunta, alguna crítica, algún cuestionamiento, lo que sea, algo? Uy, esto está maravilloso. Ni mi conciencia tiene nada que decir, no puede ser. No, yo sí nada más como apoyando tu idea, es que la verdad es que lo que nos mueve mucho a esa incongruencia que estás mencionando de las nuevas leyes y todo esto, pues yo creo que es básicamente la inseguridad y la búsqueda de aprobación y valoración de la gente, ¿no? O sea, de los humanos. Estamos siempre buscando eso, ¿no? Bueno, no todos, pero creo que es por eso la incongruencia de esas leyes que se están estableciendo. Eso era todo lo que quería decir. Pues ojalá tuviéramos la capacidad, por lo menos para pensar, ¿no? Y para decir, si esto ya lo hizo Juan, y miren lo que pasó, pues vamos a hacerlo diferente y no vamos a hacer lo mismo que hizo Juan, porque como soy yo sí lo voy a hacer mejor y no terminan haciéndolo igual. Digo, no sé, eso de que todo el tema del populismo actual, pues es una repetición de la historia. Ya sabemos lo que va a pasar. Es más, tan es una repetición de la historia que casi les puedo decir, váyanse preparando porque vean cómo se reimplementó el intento de golpe de Estado en Estados Unidos. Fue una copia idéntica a la que trataron de hacer en Brasil y luego en Perú, lo cual demostró que no había una base, que no es una base ideológica, es una base de poder nada más. Es un grupo en el poder que está tratando de imponer su poder para, no sé para qué, pero supongo que eso los hace sentirse mejores. En fin, aquí yo sin ningún poder les cuento que se me están acabando las efemérides, que me está desesperando un poco este baile de los extremos, el extremo de acá contra el extremo de allá. Cuando daba yo clases en la UNAM, casi me da pena decir que daba yo clases en la UNAM, no crean, con esto que está pasando en la UNAM, pero nunca fui director, bueno, sí fui director de tesis, pero, y no sabía yo que había una base de datos donde checar si las tesis eran copiadas o no, pero es que además leí la tesis que me traje, o sea, es patético, patético, en fin, fui anti-UNAM completamente, no nadie me dio una mordida por aceptar una tesis, no inventé la tesis, nada, nada más, la leí, la acepté y santo remedio. Por eso no tengo amigos en puestos importantes. El caso es que ya ni me acuerdo por qué dije eso. Ah, pues porque cuando daba yo clases en la UNAM, pues yo daba clases en ciencias políticas. Si alguien pregunta por qué estaba yo en ciencias políticas, se los voy a decir, ya no me da pena. No podía yo estar en nada que fuera ciencias, porque no se me da la física, la química y la matemática. No me puedo acordar, difícilmente me acuerdo de lo que les acabo de decir, menos me voy a acordar de la fórmula X más para nada. Las raíces cuadradas nunca entendí por qué se llamaban raíces ni por qué eran cuadradas. Menos todavía que si el 4 es la raíz cuadrada de 16, para nada. El común denominador nunca entendí por qué común denominador. En fin, nunca entendí nada de eso. Entonces tuve que eliminar todas las carreras que contuvieran eso. Le dije, bueno, entonces, ¿cuáles me quedan? Y sabiamente en la Ibero me mostraron el camino y me dijeron, te quedan las humanidades. Lo cual pues ya sabía yo, pero como no estaba yo seguro, pedí un reforzamiento y les pagué por el reforzamiento. Entonces me dijeron, las humanidades. Dije, muy bien. ¿Y cuáles son? Pues literatura. Dije, de literatura. ¿Quién vive de literatura? Para vivir de literatura hay que saber escribir, hay que, yo no puedo. Y hay que darle con ganas, imposible. Filosofía, no, pues filosofía, imagínense. Pero entonces dije, bueno, me voy a meter a sociología y me metí a sociología. Y en el primer semestre de sociología me tocó una maestra que luego descubrí que era prima mía, Ceci Diamant, y me la pasé, pobrecita. Cada clase entraba yo, ella hablaba de esto y yo decía, ¿y esto para qué me sirve? ¿Quién me va a dar trabajo si yo entiendo qué hizo Diamant, qué hizo Weber o qué hizo ¿Qué trabajo voy a conseguir? Y una vez ya desesperada me dijo, pues vas a conseguir trabajo en Pemex. Dije, oh, no, no. Estoy pagando y estoy viniendo una carrera para ser empleado de Pemex. No. Y entonces renuncié a sociología. Pero como ya escribía yo en Excelsior, que eso es otra historia, como ya escribía yo en Excelsior y en Televisa, y no en Televisa, en Telesistema, pues me cambié a periodismo
Juan Ruiz Gili daba clases ahí en la UNAM y me dijo, ¿tú qué haces aquí? Pues estoy estudiando porque no sé. ¿No sabes? Pues si eres reportero, no. Pues sí, pero vengo por mi título. Ya saben, ¿cómo se le llama eso que no tiene la señora de la Suprema Corte? La ficha profesional o lo que sea. Yo quiero mi título. Entonces me dijo, bueno, pues quédate con mi clase y dala como mi asistente y yo te paso como alumno, pero tú la das, ándale, pues yo la doy. Y entré a dar la clase. Y al empezar a dar la clase, empezamos a discutir movimientos políticos. Pues acaba de pasar el 67. Estábamos muy cerca de todo eso. Y yo dibujé el proceso político en un círculo. Uy, casi me crucifican en la UNAM. Tatiana Galván y no sé cuánta gente me odiaban, me tenían odiado, porque ¿cómo me atrevo a decir que el comunismo y el fascismo se dan la mano en la orilla del círculo? Cuando en el centro solo queda la socialdemocracia. Y socialdemocracia entendida como socialismo democrático, donde la gente tiene que tener todos los elementos para poder evolucionar y tener todo lo necesario para poder sobrevivir. Algo así como los ninis, que nadie se muera de hambre, pero el que sabe leer y escribir gana más y puede más. Y el que sabe 2 idiomas sabe más y puede más. Ahí ya no estamos como con los ninis, pero bueno, más o menos ahí me entienden. Y yo junté en el punto total yo era fascismo y stalinismo. ¿Y por qué lo podía yo juntar? Porque yo tenía familia que venía de Rusia y tenía familia que venía de Alemania y tenía familia que se había muerto en Polonia en medio. Y podía yo confirmar que les había ido igual de mal con uno que con el otro y que no importaba. Y todavía tengo esa discusión. Si ustedes oyen nuestro programa de Polémica y Café, y no me malentiendan, el programa de Polémica y Café, cuando pasa los miércoles a las 9 de la noche, hora de México, y lo pueden oír en voceshispanas.com, lo pueden oír en Facebook, Polémica y Café, lo pueden oír en YouTube, Polémica y Café, y siempre me discuten en Polémica y Café que claro que existen las ideologías, y yo digo que no existe la derecha y no existe la izquierda, existe solo el partido oportunista, y ahí se van metiendo unos o los otros para sacar provecho para ellos mismos. Entonces, si van a YouTube, busquen Voces Hispanas, si van a Facebook, busquen Voces Hispanas, y disfruten de pláticas pensantes y desquiciantes, donde realmente hablamos de cosas y preguntamos el origen de las cosas, no porque seamos estas gentes cuyos efemérides recordamos, nacimientos, fallecimientos, obras, etcétera, las leemos, no las recordamos, pero las pensamos, o las medio analizamos, o lo que sea, nos hacemos tontos, y luego venimos a decir que, oye, es que yo leí libros, y bueno, eso ya me pone, si no me equivoco, yo creo que en un pequeño porcentaje de la población de la humanidad, porque tuve acceso a libros y los leo. No me acuerdo de ellos, pero los leo. Pero bueno, el caso es que si van ahí a oír, van a oír cómo discutimos si existe o no existe la derecha, la izquierda, o solo existe el centro oportunista, que mientras más lo pienso, más tienen razón los que me dicen, ¿y qué te importa si es de derecha o es de izquierda? Tú véndeles lo que necesitan, tú dales lo que necesitan. Uno, el de la izquierda o el de la derecha, se van a matar entre ellos, van a desaparecer, se les va a olvidar, se van a enriquecer, se van a ir a esconder a España, se van a ir a Tabasco, lo que sea. No te importe, tú vas a seguir acá. Y el que apoyes a uno o al otro o estés de acuerdo con uno, no hace ninguna diferencia. Y a lo mejor tienen razón. Es un tema que habría que analizar. Si vivir así y flotar es como deberíamos hacer. Pero bueno, si quieren seguirnos el ritmo, suscríbanse al boletín de Diario Judío, suscríbanse al boletín de Voces Hispanas y entonces les vamos a poder avisar antes de los programas, cuando los programas están por empezar. Ya esta semana empezamos casi nuestra programación normal. Si no me equivoco, el martes vamos a tener Leyes Perras. Y esta vez en Leyes Perras vamos a analizar qué es la cédula profesional el miércoles a las 5 de la tarde de acá, 7 de la noche de México, en Voces Hispanas, Leyes Perras, donde vamos a analizar qué significa ¿cómo se llama? La cédula profesional. ¿Qué significa esto de los títulos?
¿Por qué la UNAM se hizo tonta para decir que era una copia, obviamente, y que el señor que la copió tenía 800,000 tesis? ¿Y por qué ahora se hace tonta al decir, ¿sabes qué? Yo le quito el título a esta señora. Y le dice, no, pues que la SEP le quite la cédula. Pues sí, pero tú quítale el título. Si no tiene título, no puede tener cédula, ¿no? Si le quito las llantas al coche, no tiene que venir la policía a quitarle la licencia de manejar. Pero estos de la UNAM, de veras que cómo andan ahí, como dice, a lo mejor ellos tienen razón. A mí qué me importa, quedan 2 años. Hazte tonto 2 años, ya veremos qué pasa. No. Pero eso lo vamos a discutir en Polémica y Café, no aquí. De cierto, miento. Eso lo vamos a discutir, Vos. pero sobre todo en leyes perras, el martes a las 7 de la noche. El miércoles a las 9 de la noche vamos a tener Polémica y Café. Y para los que sobrevivan y tengan ataques de masoquismo puro, el sábado a las 12 del día, hora del DF, vamos a estar aquí. Si sobrevivimos los otros 2 programas y estamos aquí la siguiente semana. Si ya no estamos, no se les olvide. Es el viernes, no el sábado, por favor. ¿Perdón? Es el viernes, no el sábado. ¿Ah, dije sábado? Sí. No, Y no, Leyes no, Perras es el miércoles. Leyes no. Perras es el miércoles a las 5 de la tarde, 7 de la noche, hora de Ciudad de México. Y Polémica y Café a las 9 de la noche, hora Ciudad de México. El mismo miércoles. Y además, para que vean, este programa no se transmite en sábado porque queremos que nos oigan los ortodoxos, los cuales, como les demostré al principio del programa, ahora sí que como dirían los antisemitas que dicen, mi mejor amigo es un judío, mis mejores amigos son ortodoxos, pero no me hacen convertirme en ortodoxo. Hasta tengo amigos cristianos, ¿qué les parece? Y me llevo bien con ellos. Es más, por uno de ellos tuve que hablarle al patrón. Pues si no, oye, ahí te encargo, está enfermo el muchacho este, pues es cristiano, no tiene acceso directo, pero pues dale una mano, no seas gacho. Y sí sirvió. Ya se empezó a sentir mejor en cuanto le dije que hablé con el patrón para que le diera chance. Bueno, en fin, cada quien con sus ideas. Y uno pues haciendo aquí en este planeta lo que puede hasta mientras dure, ¿verdad? Entonces, si no me ven la próxima semana, no se les olvide ponerme en efemérides dentro de un año. Y si sí me ven, pues me va a dar mucho gusto que nos acompañen y aquí estaremos. A lo mejor hasta nos acompaña la Lerer que Maya la próxima semana. Ya sabremos, este va a ser la carta de misterio con la que empezamos cada programa. ¿Estará o no estará? ¿Vendrá o no vendrá? ¿Opinará o no opinará? Pero mientras llega o no llega, aquí estamos a sus órdenes recordándoles que en un rato sale el boletín de Diario Judío. Si usted no está suscrito, suscríbase, está buenísimo el boletín de esta semana. Porque además tenemos artículos de profundidad analizando lo que está pasando con la Suprema Corte en Israel y lo que está pasando en Estados Unidos con el teatro de Sholemash y lo que está pasando con otras situaciones súper interesantes en ambos países, bueno, y en todo el mundo. En fin, muchas gracias. Les doy 30 segundos para que vuelvan a opinar, sigan enriqueciendo profundamente el tema. A ver, y les recuerdo, a los que no tienen viejos, váyanse a buscar la librería de viejos. Ahí se van a encontrar por lo menos a uno que esté leyendo. Eso lo hace más interesante para la hora de tomar café. Y si ya llegan ahí, compren el libro de Sholemash, Dios de Venganza, o compren el libro de Carlos Vidali. Bueno, no de Carlos Vidali, compren el libro del papá de Carlos Vidali, que habla sobre su participación en la Guerra Civil Española y que ya hemos recomendado. Aquí mismo tienen los links en el programa de Judeo que se llama Reconti de la Guerra de España. Hasta aprendí italiano, lo escribió Vittorio Vidali. Acá está el libro. Ok, entonces no lo dejen de leer. Es muy interesante. Es un libro pequeño. Bueno, por lo menos en la versión italiana está muy interesante porque obliga a pensar, ay, estos italianos casi saben español. Casi. No lo saben muy bien, así como que tienen palabras pero muy interesante el libro. Entonces, acá está Carlos Vidali, no es Carlos, Vittorio Vidali, La vida del Señor, pensamientos, recuerdos de la guerra de España. Una guerra en la que precisamente como hoy en Brasil, en Estados Unidos, en todos lados, se está luchando entre ambos lados
entre lo que llaman los dos ángulos de la historia para ver quién se sale con la suya, los fascistas populistas o la socialdemocracia humanitaria. Nos vemos la próxima semana y vemos quién ganó esta semana. Muchas gracias y gracias por acompañarnos.